Mon frère venait de mourir. Le jour de son enterrement, j'avais pu revoir Abel. Hola, buenos días, Egunon, good morning, bonjour. Tenemos aquí al equipo, aparte del equipo técnico y artístico de la película Un hombre fiel, que compite en sección oficial este año en el Festival de San Sebastián, y tenemos con nosotros al gran guionista Jean-Claude Carrière, a las actrices Leticia Casta y Lily Rose Depp, y al director, co-guionista y actor Luis Garrel. Okay. Si os parece, si alguien tiene alguna pregunta. I think the only person who speaks Spanish. La única persona que habla español aquí es Jean-Claude Carrière, así que pueden poner cualquier pregunta a Jean-Claude Carrière. Hacer muchas preguntas a él. Yo quería preguntar, o estoy interesado en saber cómo ha sido precisamente trabajar el guión entre los dos, entre Jean-Claude Carrière y Louis Garrel. Y luego también me gustaría saber si hubiera que etiquetar la película en algún género, o en cuál sería, comedia a secas, comedia negra, drama. Gracias. ¿Quieres comenzar? No. Okay. ¿No quieres empezar? ¿Hablo en inglés? Bien. Voy a hablar en inglés, ¿de acuerdo? Y espero que todo el mundo me llegue a entender. Al principio, lo primero fue un sueño trabajar con Jean-Claude desde que tenía 16 años, porque soy gran fan de su trabajo, y finalmente le conocí y luego empezamos a pensar de una película pero sin productor que podríamos hacer juntos. Y por supuesto, dado que yo soy francés y también porque soy como soy, yo quería hacer películas acerca de un hombre y una mujer, y esta es mi obsesión en general. Y como espectador y director, así que hablé con Jean-Claude, y luego me di cuenta que él y yo, los dos, seríamos una buena pareja, porque Jean-Claude tiene su edad, yo tengo la edad que tengo, y a veces, por ejemplo, soy más sentimental que él, y Jean-Claude es muy seco y muy duro, por diferentes razones, pero desde el punto del cine odia melodramas en general. A mí me encantan los melodramas, así que hubo cierto conflicto cuando escribimos el guión, porque a veces yo estaba nerviosísimo y me temblaba la mano porque yo admiré muchísimo su trabajo a Jean-Claude. Así que yo estaba escribiendo algo y Jean-Claude, sin decir nada, tomaba un bolígrafo y decía así, no, lo borraba y decía que no, y luego decía no, y luego escribía otras cosas mejor que yo. Así que, y a veces él estaba escribiendo cosas, yo, gracias Jean-Claude, maestro Jean-Claude, gracias maestro Jean-Claude, y yo decía, pero Jean-Claude, quizás esto de aquí es demasiado seco, y yo decía, a veces, vale, de acuerdo Louis, vamos a ser un poco más sentimentales aquí, pero él me decía, cosas que son hechos, es decir, y esto se podía ver en la película, es decir, no hay pausas de sentimentales, se dicen los hechos y se pueden interpretar, cada cual lo interpreta como cada cual lo quiere. Así lo hicimos así, creamos un nuevo personaje, una mezcla entre los dos, somos una pareja, Jean-Claude y yo, escribiendo el guión, pero quizás es una mujer, la persona la mezcla entre los dos se convierte en una mujer. Es un chiste francés, que lo sepáis. Ha sido una especie de puente. Creamos una especie de puente y yo creo que ese puente es la mujer. Eso lo espero. ¿Estás de acuerdo, Master Carrière? Olvidar. Oui, c'est vrai qu'il y a une différence d'âge. Oui, il a 35 ans et moi, 87. Oui, j'ai fêté mon 87e anniversaire avant-hier. 87. Et ce qu'il n'a pas dit, lui, et que j'avais déjà travaillé avec son père avant de travailler avec lui. Et ça aussi était une manière de nous rapprocher. De nous rapprocher de plus en plus. Et je ne sais pas comment le dire. Une manière de travailler comme en 3 générations, comme si on était 3 générations. La traductora está enamorándose de Jean-Claude porque ya no está traduciendo.
Que los traductores se están enamorando de él. Bastante hermoso, ¿no? Un actor decente. Un amigo muy fiel y que me gusta mucho. Y hemos trabajado como tratando de olvidar nuestra diferencia de edad. Eso es difícil, de contar la misma historia los dos, pero uno tiene 85 y el otro 30. ¿Cómo es posible de unir dos experiencias tan diversas? Y bueno, creo que hemos hecho lo necesario. La otra cosa es que yo empecé en el cine antes de Buñuel con Jacques Tati y Pierre Tex. Y Pierre Tex era también el actor principal de nuestras películas. Y trabajar enfrente de sí mismo, trabajar con el actor principal, que también va a ser el director, ayuda mucho. Porque ya se ve, escribiendo el guión, ya se ve la primera versión, la primera imagen de la escena. El actor es tu colaborador y también va a ser el director. Eso para mí me daba la ocasión de volver a mi inicio, a las primeras películas que hizo al inicio de los años 60. Y eso son dos cosas interesantes. La otra cosa es que, claro, ha funcionado muy bien entre los dos, si no sería un desastre. And then for the second... Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, sí, creo que si intentas... No creo que puedes darle un género a la película, y yo creo que es una cosa que agradezco muchísimo. Si tú dices comedia, la película es una comedia, puedes decir, bueno, es una comedia, pero también es dramática, pero si dices sí es dramática, sí, pero también es una comedia. Y puede ser un thriller, una película de suspense, pero es una mezcla de géneros y la película realmente no se puede definir en base a un género. Y yo creo que eso es bueno, porque yo, por ejemplo, no me gusta... no me gusta que se me defina en general. Luis es un tío que es amable. No soy solamente amable. Luis también, yo no soy solo feliz, así que también. Y la película es un poco así, no puedes... Yo creo que puedes... ¿Cómo podríamos decirlo, Jean-Claude? Una comedia... ¿Te da miedo? Hoy es que él habla inglés y yo hablo español y somos franceses. Eso es el punto difícil. Porque yo creo que entiendo lo que dice, pero él no entiende lo que yo digo. Eso quiere decir que puedo decir cualquier cosa, no va a entender. Sí. Hola, buenos días. Sería una pregunta dirigida para el director y guionista. Lo que más nos ha llamado la atención al principio ha sido la duración de 75 minutos. En nuestra opinión es un acierto, porque ahora mismo parece que hay una corriente en la que las películas tienen que durar 120 minutos por lo menos. Entonces queríamos saber si es una herramienta más de la narración, el despojarla de todo lo que sea innecesario, así como despojar también de juicios a los personajes, ¿no? Simplemente presentar lo que hacen en 75 minutos y juicios aparte. Para mí cualquier película es una nueva película. No ha existido antes. No estoy tratando de copiar, de rehacer una película que ya he escrito antes. Y es por ejemplo,
jamás en mi vida he escrito más de 100 guiones, jamás había utilizado la voice over. Y aquí hay 3 personas que tienen una voice over. Para mí ha sido una cosa de escritura totalmente nueva. Y si se reflexiona un poco, se ve que la voice over pertenece únicamente al lenguaje del cine. No pertenece al cine, al lenguaje de la literatura, naturalmente, tampoco del teatro. Es una arma del cine que está utilizada a veces de una manera un poco distante, un poco como un poco de mépris, ¿no? Un poco y para mí era una experiencia de mezclar las 3 voces de los 3 personajes y a ver lo que recibe el espectador, recibiendo la voz de una, de otro, y las contradicciones, las equivocaciones, las mentiras, todo eso me interesó mucho en la escritura misma. Jamás lo había hecho antes, a mi edad. But also, you know, Pero también hay una cosa muy curiosa, porque en Francia hay amigos que son directores y de repente dije, bueno, rodamos la película en 4 semanas y estuve muy orgullosa de la película. Le dije a todos mis colegas, bueno, tú has tardado 7 u 8 semanas, pero yo he hecho mi película en 4 semanas. Y estaba muy orgulloso de ello y por eso la película también no puede ser tan larga, tiene que ser más corta, porque también me gustan películas cortas a veces, exactamente que me gustan las novelas cortas. A veces tienes Chekhov, ha escrito algunas novelas cortas que me gustan mucho, que son que las novelas más largas. Y de repente descubrí en entrevistas, Luis Buñuel hizo sus películas en 18 días en entrevistas. Bueno, y era tan bueno rodando en 18 días. Y Jean Godard hizo Vœu de Seville, por ejemplo, en 11 días, rodó en 11 días. Así que estoy menos orgulloso que yo haya rodado en 4 semanas. Pero sí es cierto, hemos hablado de esto. Hay una cosa fisiológica, si ves una obra maestra, una buena o mala película, no una mala película, digamos una película, después de 50 minutos, tu atención, bueno, te cansas de observar, de ver la película. Y yo, como procedo del mundo del teatro, el aburrimiento es como el mal, es decir, es el mal en el teatro y el cine, es el aburrimiento. Y hemos intentado con Jean-Claude y nunca aburrir al espectador en la película. Espero que no se haya aburrido cuando haya visto la película. Y 75 minutos hecho por esto. Es rápido, todo sucede y va de una cosa a otra, una escena a otra. Así que ha sido casi un desafío para mí. Hola, estoy aquí. Quería preguntar si en algún momento se planteó la posibilidad de poner un actor a representar al marido de la protagonista. Y si eso afectó de alguna manera a los actores, ¿cómo hicisteis para hacer un papel que tiene una relación muy cercana con un personaje que no existe físicamente en la película? You answer after me? Respondes después de mí. Bueno. Desde el inicio del cine, cómo Charlie Chaplin podía dirigir otros actores sin darlos la posibilidad de imitar a Chaplin. Es difícil por ejemplo, me acuerdo de Pierre de Tati. No, c'est pas ça, c'est tu sais, elle demande est-ce qu'on a envisagé. Sí, la pregunta era si hubiésemos pensado en escribir el personaje de Paul, que no existe. No, Paul, desde el inicio no hay Paul. Paul. And you know... Y bueno, no, Paul está muerto, no. De lo que va la película, estábamos en Toronto y hay muchos problemas no resueltos en la película. Es decir, ¿quién es el padre biológico? ¿Quién era Paul? ¿Y el médico es gay o no es gay?
Y bueno, en Toronto hubo un americano que me preguntó, ¿es gay el médico gay o no? Y yo digo, bueno, no lo sé. Tengo mi propia teoría, pero no lo sé, o lo desconozco. Y también, ¿quién es el padre biológico? Y yo, bueno, pues no lo sé, ¿sabes? Y el padre... Y he tenido que discutir esto, pero porque la sociedad hoy en día ha cambiado tanto que con parejas gay tienen hijos, etcétera, y van a crecer. Así que la cuestión del padre biológico no es argumento, es una discusión. Yo soy el padre de alguien hoy en día, bueno, es mucho más profundo que solamente ser un hijo biológico. Disculpen mi inglés. Es decir, no es una cuestión biológica, porque por otra parte tienen que saber cuando... luego les respondo sobre Paul, pero cuando yo estaba escribiendo el guión y yo hablé con médicos y los médicos me dijeron, bueno, un médico gay que estaba viendo en Francia me dijo, el 25% en familias, el tercer hijo nunca es el hijo del padre biológico que tú crees. Es una tragedia en Francia, pero también es seguro que en España. Nadie sabe biológicamente quién es tu padre, al tercer hijo. Esto es mejor para la película y para la sociedad y en Europa en general, que nadie sabe quién es el padre de Joseph. Eso está genial. Are you sure about that? Okay. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es tu hija? Pero bueno, y en cuanto a Paul, porque sería demasiado trágico que un actor interpretara una escena y luego morirse, pero porque las personas, cuando tú envías el guión para encontrarle a alguien, digo, ¿por qué no vemos imágenes de Paul? Y dijimos, no, Paul es... Tienes que imaginarte quién es Paul, porque la película no lo va a hacer por ti. Tú tienes que trabajar un poco como espectador, ¿vale? Por ahí iban los tiros. Cuando estábamos escribiendo el guión, disculpen que ahora cambie a inglés, no sabíamos realmente hacia dónde íbamos. Hicimos todo lo posible para sorprendernos a nosotros mismos, a los guionistas. No ser siguiendo una escena tras otra de manera lógica y preparando la siguiente. Es decir, todas las escenas, si se fijan, bueno, detenidamente en la película, tiene una sorpresa, un nuevo elemento que aparece que se puede abordar. Y el médico es gay o no, o quién es el padre del niño, etc. Al principio no sabíamos exactamente hacia dónde nos dirigíamos, y cuando empezamos a descubrir el guión paso a paso y escena por escena, que me encantó muchísimo, y finalmente creo que no hay una imagen en la película que sobra, es decir, todas son necesarias. Y yo también con Jean-Claude podía verlo, porque a veces yo tenía unas ideas y luego yo pedía que Jean-Claude estaba aburrido de mis ideas, se le aburrían mis ideas, porque él ha hecho muchas películas y es que estoy seguro que mis ideas a veces ya las conocía, ya estaban hechas, pero es cierto que la película, y esto es lo que estoy más orgulloso, debido a la colaboración con Jean-Claude, no veo en Apelencia, es una historia doméstica, digamos, es muy ordinaria, pero no conozco una película que tenga la misma clase de historia, porque es muy difícil cuando haces una película después de 100 años de cine, porque siempre puedes repetir otras películas que has visto, pero no tengo ninguna memoria de una película de esta índole, con niños de este tipo que dicen esto, y luego un tipo que vuelve después de un tipo que ha muerto después de 9 años. Si alguien conoce otra película, por favor, levanta la mano, y luego le pego una torta a Jean-Claude Garnier y dije, no, hemos hecho algo que ya se ha hecho antes. A mí me gustaría preguntarle a las dos actrices que me gustaría que describieran sus papeles y explicaran las complicaciones, digamos, de meterse en estos roles concretamente, pero me gustaría que ellas mismas explicaran cómo son los personajes que interpretan. Y al señor Carrier me gustaría preguntarle si
puede que existiera alguna reminiscencia, aunque sea lejana, de Luis Buñuel en esos planos de pies, de zapatos que van pasando en la película y que son recurrentes. Seguramente, pero no se puede decir cuáles. Seguramente, somos nosotros y después hechos con los elementos de las personas, de los directores, de los actores con los cuales hemos trabajado. A mi edad soy un composito de Peter Brook, Buñuel, Tati, Tex y ahora Garel y su padre. Es difícil de ver, de discernir precisamente lo que somos, lo que soy. La única cosa que puedo decir es muy difícil de se autoanalizar, ¿no? Muy difícil para todos. Pero la única cosa que puedo decir es que no podría escribir una obra de teatro, un guión, sin una sonrisa, sin la posibilidad de dar a real a un momento. Eso es mi formación inicial. He empezado como gagman. Hasta esta película, por ejemplo, la misma película, sin la posibilidad de reírse, no sería la misma. Y para mí realmente no podría escribirla. Now, Jean-Claude, we talk so much, we have to let Laetitia and Lily Rose speak a little bit. So I'm going to answer in English. Voy a responder en inglés también. Mi personaje es Eva, interpretó el papel de la hermana pequeña de Paul, que conoce al personaje de Abel desde que es niña y le vemos convirtiéndose en una mujer y dándose cuenta de la capacidad que tiene de que sus sueños y los deseos que tenía desde que era una niña joven. Es muy interesante ver esa transición en la vida de una mujer joven, que te das cuenta que ya no eres una niña, sino que eres una mujer, y existe mucha fuerza en esa palabra y también mucha fuerza que viene de llegar a ser mujer, y eso es lo que me ha encantado del personaje, su crecimiento, es decir, y la urgencia que sentía a la hora de expresarse y a conseguir estas cosas en las que había soñado cuando era niña, y darse cuenta de la fuerza y el poder que tiene a la hora de convertirse en una mujer. Cuando leí el guión, me sorprendió que nunca había visto un personaje de este tipo antes. Marianne, yo pensaba que esta mujer era muy fuerte y muy radical, en cierto modo, en la manera de amar a un hombre y tomar decisiones. Y puedes ver a estos dos hombres que están pensando mucho, son muy, en cierto modo, están en mi cabeza yo tuve que meterle a Marianne en un lado, una parte muy sentimental, es decir, ponerle la carne y el corazón y la sangre, y no ser demasiado intelectual en el personaje, porque yo temía que fuera demasiado dura, y ha sido un proceso largo. Tuve que imaginar mi personaje antes. ¿Qué sucedió antes? Cuando rodamos la primera escena, ella había dicho adiós al hombre de una manera muy fuerte, dice adiós, y luego agradecí al personaje. Yo quería convertirme en Marianne al final. Es decir, no ser educada, digamos, conscientemente, o sociable,
y hacer exactamente lo que ella quería hacer o tener lo que ella quería tener con sus deseos, en sus deseos. Así que me dio mucha libertad para interpretar el papel de Marianne y agradezco muchísimo que me haya brindado la posibilidad de interpretar un personaje como Marianne. Si me permite añadir algo, por primera vez en mi vida tuve el sentimiento de que Marianne, el personaje de Marianne, era la guionista de la película, que ella dirigía la película tomando todas las elecciones y las decisiones y yo tuve que seguirle a ella. Es un sentimiento muy raro cuando un escritor sigue las decisiones que toma uno de sus personajes, en este caso fue Marianne, y ella es la que dirige la película, ella es la patrona, digamos, de la película, y cada vez que ella tomaba una decisión, yo me preguntaba, ¿no es demasiado? No es demasiado, no, ella tenía razón. Para mí ella era la más secreta, digamos, de todos los personajes, y también la más aguda, la más eficiente, digamos, de todos los personajes. Yo creo que también hay una especie de placer el ver dos mujeres que controlan el juego y un hombre un poco tratado como un objeto. Yo creo que es muy divertido también. Y esto es algo que me ha gustado porque si piensan un poco en la película y la historia, las mujeres deciden todo en la película. Abel en un momento puede pretender hacerlo, pero no es su placer en la vida. Yo conozco ese sentimiento. A veces no tomar decisiones y que dejarte llevar. Es una fantasía que he tenido en mi vida y yo creo que es muy buena porque puedo disfrutar de ella. Pero fue divertido también ver a dos mujeres que le llevan como si fuera un balón de fútbol o como un globo. Es decir, pero un par de cosas acerca de Lily y Leticia. Estaba muy orgulloso porque cuando estábamos escribiendo el guión yo ya sabía que quería trabajar con Leticia y con Lily. Así que, en primer lugar, ha sido fantástico porque dijeron que sí. Lily dijo que sí, Leticia dijo que sí inmediatamente. Porque yo le conozco a Lily desde que tenía 15 años. Planetarium, el película de Maskatowski, y yo le conocía a Lily cuando tenía 15 años, pero en ese momento yo no pensaba que tenía 15 años, yo pensaba que tenía la misma edad que ella. Lo que le dije a Lily es, digo, no vayas por la noche de marcha, y me miró y me dijo, bueno, yo tenía más años que ella. Es decir, ese viejo me está diciendo que no vaya por la noche de marcha y no tome drogas. Es curioso, pero cuando escribíamos el guión con Jean-Claude, yo sabía que ella iba a encajar bien y sincronizarse muy bien con el personaje. A veces es una alegría que una actriz que no tiene máscara, que es casi sincronía, es decir, y es muy cercano al personaje a su edad también. Así que ha encajado perfectamente y está siempre en la película. Y luego en cuanto a Leticia, al principio me dijo, vale, Marianne es muy dura. Y yo decía, no te preocupes, no es tan dura. Y de hecho yo ya sabía que se podría ver como una mujer dura, pero yo sabía que no era psicológica y no había psicología en su personaje. Y yo podía pensar que estaría muy bien para el personaje y había trabajado tantas veces. Me dijo, la gente le tiene que odiar al principio, pero la gente tiene que entenderla y luego acercarse al personaje de María. Siempre es un tópico hacer que a la gente le guste a los personajes. Me gusta que los personajes no caigan bien a los espectadores porque todos somos así. Y ha trabajado muy bien Leticia, y al final de la película he visto muchas personas que llegó a entender su personaje, aunque los hechos son duros y los hechos son fuertes. Todo el mundo dice, bueno, le entendemos, es debido al trabajo que ha hecho Leticia. Es muy bueno lo que has destacado acerca de Leticia. Ha tomado una decisión buena y los guionistas tenemos que estar de acuerdo y seguirle a ella. Pero lo contrario también existe. Por ejemplo,
cuando quieres tomar una decisión durante la escritura del guión, piensas acerca de uno de tus amigos que siempre toma las decisiones equivocadas. ¿Qué haría Maurice, por ejemplo? Haría esto, esto, esto y lo demás. Vamos a hacer todo lo contrario. Y afortunadamente hemos tenido la oportunidad de acertar. En primer lugar, tengo que decir, es un gran honor estar en la misma sala que Jean-Claude Carrière. Yo fui al colegio en la Universidad de Nevada en Las Vegas y hemos pasado muchas horas estudiando cómo escribía usted sus guiones. Soy un gran fan, soy director y guionista también. Y no me creo que estoy aquí con todos vosotros. Tiene 87 años, ha dicho. 87. Estoy encantado que estás vivo. Estoy encantado que estoy aquí con usted. Honestamente, es un honor. Y es lo que quería decirle a usted y a todo el equipo y el elenco y a Luis. Estoy muy envidioso porque yo creí... bueno, no sé si te acuerdas, Leticia, tener un póster de Leticia con una serpiente y trabajar con Jean-Claude y el equipo que tienes. De hecho, es una increíble oportunidad y debo decir que espero que tenga la oportunidad de venir a Europa en algún momento y hacer alguna película aquí. Y espero que tenga a tanto talento como ha tenido usted. Muchísimas gracias, yo lo sé y cruzo mis dedos para que tenga suerte. Y la pregunta para Jean-Claude es, ¿cuál es el tipo de consejo que puedes dar a un joven guionista director? Consejo. En primer lugar, asegúrate que tienes el don, tienes el talento, que tienes cierta atracción para poder hacerlo, que tienes algún, no sé cómo decirlo, una disposición para ser director. No todo el mundo lo tiene y no hay que avergonzarse, pero cuando estás seguro que quieres convertirte en un guionista y tienes las capacidades de hacerlo, luego tienes que trabajar. Si tienes ese don, tienes que merecer ese don. Y es muy raro. Si no lo mereces, estás perdido. Y tienes que trabajar y trabajar y trabajar todos los días. Rellenar hojas a veces que nunca vayan a ser utilizadas. Y hay una frase de Georges Brassens, un poeta francés que me gusta mucho, y él habla de una prostituta y dice lo siguiente: tenía el don, no hay duda alguna, pero sin la técnica, un don es una cosa baldía. La técnica, el conocimiento, la práctica, el trabajo es absolutamente necesario. Y todos los días. Y también utilizar el mundo que te rodea, lo que ves, y el mundo que tienes dentro de ti como tu material. Todo. Cuando quieres escribir un buen guión o una buena novela, aunque sea una buena obra de teatro, el resto del mundo está hecho para ti, y solo para ti, y solo para esta obra. Todo lo que te rodea, dentro y fuera, tiene que utilizarse. Hay que tener cuidado, hay que ser preciso y trabajar. Muchas gracias. D'accord. Bonjour. Je veux savoir. Quisiera saber si es posible. Me gustaría saber quién tiene la verdad en la muerte de Paul. ¿Quién conoce la verdad? ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién está en posesión de la verdad? En todo este misterio. I think all the options are valuable. You know what I mean? All the options are valuable. Hopefully there is no policeman
in the film. So, you know, the truth is not so important because nobody's going to be judged. D'accord. La dernière, comment ça... ¿Y cómo se llamaba el niño? Joseph Engel. Gracias. Es muy bueno, muy buen actor. Súper buen. Y está por aquí. ¿Dónde está Joseph? Ahí está Joseph. Levántate. Bueno, pues si os parece, terminamos. Bon, nous allons finir. Muchas gracias por venir.